estrategia es a 15 años. Y una Y es lo cosa, que se quiere. claro. Quiere. Y deja nada más para terminar con el tema. Jorge decía algo muy importante. Viendo los datos del secretariado, Yucatán es el paraíso de este país. Sí. ¿Sí? Con una reducción de homicidios. Y los 3 sexenios, y de Yucatán ha impunidad. sido... O sea, el tema Desde también... Cervera Pacheco para acá, Cervera Pacheco fue un político con muchas cosas, pero lo que sí hizo bien fue una reforma al Poder Judicial y a las policías que funcionan en Yucatán, y se hizo hace 20 años. No, mira, está el tema de Yucatán, está el tema de Campeche, está Querétaro, que son estados ¿Y Baja California Sur? Bueno. Ajá, que han ido a lo largo del tiempo manteniendo ciertos procesos, digamos, de pacificación. Habría que ir a preguntarle a estos 3 ¿Qué están estados haciendo? qué están haciendo, ¿no? Sin embargo, sería interesante ver Guanajuato, que es muy parecido a Querétaro. Su desarrollo económico era pujante Y se nos y de repente descompuso. se descompuso. Se nos descompuso Habría que ver qué Guanajuato. pasó en Guanajuato, ¿no? Y sigue descompuesto ¿Qué Guanajuato. tanto Jalisco influyó? A ver, yo no sé si es, pero tiene que ver también con cómo van mutando los delitos, ¿no? Es decir, Guanajuato se descompuso cuando el gran delito del crimen organizado fue el huachicol. El huachicol. Porque ahí están los Ahí está ductos. la refinería. ¿Sí? No hay una sola en Campeche, ni en Yucatán, ¿no? O sea, ese delito no va a existir allá, ¿no? ¿Por qué Jalisco y Colima se descompusieron? Por el puerto de Manzanillo y Michoacán. O sea, son los puertos y el referente. Entonces, cada estado, es decir, tiene sus propias lógicas y sus propios incentivos a la delincuencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yucatán, Campeche también son economías, digamos, mucho más subdesarrolladas en ese sentido. Aunque fíjate, es curioso, en Campeche, a lo mejor, y hablando del tema económico, estaba ahí, bueno, todo el tema petrolero, y precisamente entra la crisis de Pemex, y eso, digo, obviamente generó que hubiera muchos problemas. La Ciudad del Carmen es un ejemplo de ello. Sin embargo, en términos de violencia también el asunto bajó. O sea, también hay que verlo decir. O sea, si tú tienes un desarrollo económico, claro, como empezó a pasar en Guanajuato, pues eso atrae, digamos, naturalmente que empiece a haber economía del delito alrededor de esos enclaves económicos que crecen. Ya, ¿no? Antes de que nos corte, Raúl, con el tema, habrá que ver qué tanto se quedó Alito con todo eso, ¿verdad? Porque ahora se dice que el exgobernador de Campeche y ahora presidente del PRI, pues habrá que investigarle la riqueza, ¿no? Bueno, vaya que los presidentes del PRI, luego hablamos de la investigación de mexicanos contra la corrupción contra Humberto Moreira, pero de esto hablamos más adelante. Una pausa, estamos para opinar. $4.100.000 usuarios únicos, 2.700.000 usuarios nuevos, 17.5 millones de páginas vistas, 6.9 millones de sesiones. Cumplimos 35 años. Ley de extinción de dominio. ¿Nos afecta o nos beneficia? Golpe al crimen organizado, pero ¿el gobierno puede quitarte tu propiedad antes de que pudiera ser declarado culpable? ¿Cuál es la postura de la Comisión de los Derechos Humanos? ¿Esta ley es retroactiva? Ley de extinción de dominio. A fondo, conduce Maite Noriega, martes 10:32 de la noche, en TDC. Entrevistas con destacadas personalidades, temas de actualidad, Expedientes TVC con Paco Ramírez, miércoles 10:30 horas, en TVC. Ricardo Díaz Salgado desapareció en el municipio de Cocula, Guerrero, el 25 de julio de 2019. Federico Moctezuma Peñalosa desapareció en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, el 10 de octubre de 2018. Ir al fondo de la información es nuestra especialidad. Temas de interés detallado por Enrique Tucey. Y el tema es viernes 17 de la noche. El trabajo infantil no es normal. No te acostumbres.
Miguel Carbonell hoy en el Universal también habla de una columna que muchas veces nos sucede en el día a día, ¿no? Hoy hay un gran debate en las redes sociales, todo lo que se pone en redes sociales, te puedes pasar horas viendo las reacciones, lo que dicen. Ahora que estuvo la senadora de Jalisco allá en Nueva York, las reacciones fueron muchísimas. Y así todos los días, la mañanera con el presidente López Obrador y cada uno de los funcionarios, los pros en contra. Y esto habla precisamente, Carbonell, de que estamos entrando en una zona de debate de cosas que se nos pasan pronto y mañana tenemos otro tema y pasado mañana otro tema y dejamos los temas sustanciales, como cuáles, el tema educación, por ejemplo, el tema de tecnología, el tema de seguridad, en fin, algunos de ellos, según menciona. El debate público está en el suelo, solo dimes y diretes en redes, dice el señor Carbonell. Y bueno, saca el tema precisamente de que para este gobierno del López Obrador, parece que el tema primordial es petróleo y refinerías, mientras que otras naciones están en otro tema. ¿Qué les parece sobre este primer punto? Fíjate que a mí en este tema, a mí sí, la parte positiva del asunto es que se debaten muchas cosas. Igual en eso se debate desde lo innecesario y lo inoportuno hasta lo verdaderamente importante. Yo también no creo que solo se estén debatiendo cosas que son, digamos, innecesarias o que no son tan importantes. Aquí más bien el problema es cómo vamos colocando la agenda frente a los grandes temas nacionales, que luego, ojo, cuando tú entras a estos asuntos como educación o como el tema de seguridad energética, te metes a terrenos técnicos donde luego ya mucha gente sí se aleja porque entramos en el terreno de lo técnico, digamos de lo técnico, donde ya mucha gente no tiene muchas cosas que decir. A mí no me desagrada que haya mucho debate casi por cualquier cosa. Lo que sí, digamos, y ahí sí coincido con Carbonell, es que no debatamos más sobre esos temas que son fundamentales como, educación, el tema de la seguridad energética, el tema de pobreza y desigualdad, del cual se debate bastante poco. Sobre corrupción creo que sí hay un debate más o menos sostenido. Y bueno, y de seguridad vemos de todo, desde la queja, el aviso, hasta el apoyo al presidente o la falta, digamos, de información al respecto. Pero yo no estaría tan desagusto, pero sí hay que reencauzar un poco la agenda, sí. A ver, si alguien ha entendido que hay que cambiar el tema todos los días, el presidente. Claro. Sí. Y todos los días nos mete un tema nuevo y nos trae debatiendo un tema nos distinto. Nos y ahí vamos vamos todos con el todo anzuelo, el tiempo. ¿no? Y no estamos realmente debatiendo el país, estamos debatiendo la coyuntura o la ocurrencia del día, porque muchas veces se debate sobre ocurrencias. Ahora, el tema, volviendo a lo que dice, estamos en una economía que está la puesta en el petróleo y las refinerías y no en la tecnología. Eso también se ha venido diciendo desde hace rato, es decir, el petróleo va a seguir siendo negocio un rato más, no mucho. Ya no hay negocio en la refinería. El negocio está en la extracción, ¿sí? Y todos los expertos lo que dicen es México debería de concentrarse en extraer más mientras dure la vida del petróleo y ya no en refinar porque hay una capacidad instalada sobrada. Entonces sí hay una idea con el presidente como que decir, vamos a recuperar esta idea de la autosuficiencia energética y el país poderoso en petróleo y que Pemex sea la gran empresa nacional. Cuando muchos dicen, es que no es que quiero, no, eso ya no es posible ni deseable. Y estamos fuera de toda la discusión y la inversión pública en el desarrollo tecnológico de punta y de futuro. Es decir, no estamos en lo estratégico, decía, a mí me gusta mucho la definición de Víctor González Romero porque es muy sencilla, es aquello que aporta futuro. Y no estamos en lo estratégico, estamos en muchas cosas viendo para el pasado. ¿no? Es decir, tratando de recuperar lo que fuimos. ¿no? Miguel Carbonell es un destacado abogado que se ha significado por temas de derechos humanos, es un hombre que ha sido reconocido por sus análisis en materia de derecho. Yo, Jorge, estoy de acuerdo con él en que dice, estamos con un análisis de país en subdesarrollo, no de un país en crecimiento como lo estaba diciendo Diego. Estamos viendo los temas, por ejemplo,
tú estás apoyando a los jóvenes, apóyalos con startups, no les estás apoyando con 3 pesos que no les van a servir ni siquiera para que recarguen su tarjeta. Habla de justicia, la necesidad de que reformemos completamente el Poder Judicial. Habla de temas en los cuales, miren, yo subí a mis redes sociales unas fotografías de un hotel en Atlanta. En este hotel, a un lado en la puerta, el estacionamiento privilegiado para los vehículos Tesla. A lo mejor Tesla paga una cuota, pero a un lado otro estacionamiento para los vehículos eléctricos. Otro estacionamiento privilegiado para los vehículos con combustión menos contaminante. Es decir, Estados Unidos, que no va adelante, porque el que va adelante es Europa. Tú no debes traer datos. No, Noruega está. O sea, en Europa las gasolinas hasta el 2030 se acabaron y no va a haber más que energías limpias, energías renovables. Entonces, estamos atrás en los temas. Y me parece que donde más me interesa a mí el tema es en el de educación. Hoy escuchaba a René Delgado que en su comentario daba una explicación de cómo los últimos presidentes, cada uno, desde López Portillo, ha llegado con un perfil de sistema educativo. Cada 6 años hemos cambiado sin lograr una transformación real en el sistema de educación y estamos otra vez en lo mismo. ¿Qué está sucediendo en este momento con la reforma educativa? Hace un momento escuchaba yo que alguien decía, a ver, Esteban Moctezuma aprobó la reforma de Peña, Mario Delgado aprobó la reforma de Peña, y si nos vamos revisando, solamente López Obrador fue el único que dijo, no estoy de acuerdo. Pero acuérdate de lo que decía Marx, Groucho, claro, ¿no? Son gente de ideas muy firmes, pero si no sirven, traen otras, ¿no? Sí. Bueno, los ahora, principios, fíjate, sobre el tema de la reforma, me parece que es un tema que está en el Senado, la revisión de la reforma. No sé si le van a cambiar mucho a los senadores, ya lo veremos en las próximas horas, pero me parece que lo fundamental, y todos los analistas y especialistas en tema de educación dice México pierde con esta reforma educativa. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ahí el tema para mí central es, a ver, teníamos, la de Peña es una reforma laboral de la relación de los docentes con el Estado. Lo que está haciendo esta reforma es desandar esa reforma, o parte de esa reforma laboral de la relación entre los docentes y el Estado. El gran problema, y ahí también coincido con Carbonell, es que no se ha discutido un modelo de educación, que es lo que realmente tendríamos que estar discutiendo. Es decir, si la primaria, ¿para qué la quieres y qué vas a enseñar ahí? ¿Para qué quieres la educación secundaria? Sí. ¿Para qué quieres la educación preparatoria? ¿Qué vas a dar en la parte del kinder? Es decir, es más, poner en duda si esas siguen siendo las etapas que se necesitan para la formación. Eso no se discutió. Digo, sí hay una parte de avance en esta reforma donde se reincorporan algunos temas importantes en términos de civismo, sí, pero la discusión del modelo no está, pero y ahí sí es gravísimo. Jorge, pero no se tenía primero que liberar la educación de los sindicatos para poder así hacer un modelo además, de educación. Lo que pasa es que ese fue el discurso de Peña para hacer una reforma laboral sobre la educación, para retomar la rectoría del Estado en materia educativa. Un poco esa era la idea. Pero era un presupuesto, ¿no? Pero era un presupuesto que además nunca demostró, como todas las reformas de Peña, eran reformas hechas en un escritorio en Santa Fe, que nada tenían que ver con la realidad, ¿no? Claro. O sea, nunca bajaron al campo a ver cuál era la relación de los maestros y con no las comunidades. Involucrado a los maestros, ¿no? Lo que bien dice Jorge, el problema es ¿qué educación y para qué? Es decir, las 100 universidades de López Obrador es para tener más licenciados manejando taxis, ¿no? Yo no son puros ingenieros, ¿eh? O ingenieros. Los ingenieros. Sí, ¿verdad? O sea, son ingenieros los que... El tema es, a ver, ¿a qué edad hay que empezar a educar? ¿Cómo vamos a manejar la cuestión? ¿Qué tipo de contenidos a cada etapa para formar qué tipo de profesionistas, de ciudadanos, es decir, eso nadie lo está discutiendo. No, eso no está en la reforma. La reforma es si la gente va a volver a poder tener plazas o no. Y yo estoy de acuerdo ahí con estamos eso. centrados en el debate, desafortunadamente. A ver, Jorge, tú estás en la universidad y sabes lo que te llega después de toda la trayectoria que acaba de decir Diego. Yo hace muchos años que no doy clases, pero la última vez que di clases en la universidad, le dije a la directora,
si quieres hacerle un beneficio a estos muchachos, tráeles un maestro de quinto de primaria que les enseñe sintaxis, que les enseñe gramática. Lo que está diciendo Diego, vamos desde abajo. ¿Qué tipo de estudiante queremos que llegue a las universidades y que llegue a la sociedad? O que no llegue a la universidad, ¿eh? ¿no? A lo mejor no tiene que llegar, porque muchos padres se equivocan creyendo que todos los hijos tienen que llegar a la universidad, cuando lo que podrían ser son excelentes técnicos, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, a ver, efectivamente hay un deterioro real. De hecho, ahora mi hermana trabaja en educación secundaria y tenían un caso de un niño que llegó a segundo de secundaria sin saber leer. Así, de sencillo. O sea, eso es lo que tenemos. Desafortunadamente, eso no está. Pero entonces, eso no esta se resuelve reforma con nos esta va reforma. a condenar a seguir en este rezago. Mientras no entremos, yo creo que a la discusión de fondo del modelo, yo creo que vamos a seguir poniéndole parches. Ahora, la educación tiene cosas brillantes. También es cierto que cuando bajas al campo y ves las escuelas primarias que tenemos, hay cosas maravillosas, pero que hay profes heroicos. Son excepciones, ¿no? Sí, pero hay muchísimos profesores heroicos y la calidad, lo hemos visto cuando se empezó a evaluar, que fue una gran virtud, ¿no? Porque evaluar nos sirve para entender dónde estamos, no para juzgar a nadie, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que la buena o mala educación dependía fundamentalmente de los maestros que estaban ahí y del compromiso que tenían con sus alumnos, ¿no? Las mejores escuelas no eran ni las privadas, ni las más con más recursos en el propio sistema del Estado, sino los que tenían directores y profesores comprometidos. ¿No? Fíjate, Raúl, están privilegiando a las normales. ¿Sabes? Yo no sé cuántas escuelas y universidades particulares en el país tienen la licenciatura en educación. ¿Sabes el golpe para esos cientos o miles de jóvenes que quieren ser educadores y que ya los condenaron a no tener una plaza, que ya les dijeron, tú no vas a tener ni la remota posibilidad de tener un empleo en una escuela pública? Sí, todo va a ser la plaza automática de las normales. Pero sí, ese es el tema. Es solo para las normales rurales, ¿sí? Sí, pero a ver, pero eso, y apoyo un poco y lo que son dice muy Juan poquitas. María, pero debería no de apoyarse un programa, si así va a ser, vamos metiéndole recursos y también capacitación a las normales para que los maestros salgan mejor capacitados. Es que es tan complejo lo de las normales que cada normal incluso mantiene su etos con el que fue fundada, ¿no? O sea, si tú ves la normal de Jalisco con la de Ciudad de sigue Guzmán, siendo porfiriata. completamente distintas. O sea, la normal de Jalisco tiene una lógica todavía del positivismo del porfiriato. La normal rural de Atequiza, Ayotzinapa, la de Tiripetío, siguen teniendo la lógica de los misioneros socialistas del cardenismo. Del cardenismo, ¿no? tal Entonces, cual. cada una tiene su etos. Entonces, es un sistema muy complejo. ¿Y en qué se traduce, Diego? ¿Qué? Se traduce en que hay mejores escuelas que otras, unas funcionan para una cosa, otras funcionan para otra. No hay un sistema nacional. ¿Y para el de educación. educando? No, donde te toque vas a aprender lo que te quieran enseñar. No hay un sistema nacional de educación. Y lo peor es que ahora ya ni siquiera para evaluarlos, porque el Instituto Nacional de Evaluación ya peló también. Ya peló con su lo independencia, sí. ¿no? Es decir, sí se va a seguir evaluando, pero Ellos al mismos. estar vinculado a la Secretaría de Educación, si el INE lo querían manipular los secretarios, ahora que es parte de una oficina de ellos, lo van a manipular seguro. Totalmente. Hacemos una pausa, estamos para opinar. Gracias a que nos ven en TVC, seguimos en Megacanal. Las niñas y niños de nuevo ingreso en octubre también recibirán sus paquetes escolares. Los diseñamos a conciencia, coloridos y a prueba de recreos. Porque refundar la educación inicia por ofrecer las mismas oportunidades para todos. Recrea, educando para la vida. Gobierno de Jalisco. En Caja San Rafael seguimos creciendo para ti. Como consecuencia de nuestro crecimiento, nuestra mascota Rafi ya está en búsqueda de nuestra nueva sucursal en el municipio de Tepatitlán de Morelos, para brindar un mejor servicio a los pobladores de este municipio. Espérala muy pronto.
niñas y niños de nuevo ingreso en octubre también recibirán sus paquetes escolares. Los diseñamos a conciencia, coloridos y a prueba de recreos. Porque refundar la educación inicia por ofrecer las mismas oportunidades para todos. Recrea, educando para la vida. Gobierno de Jalisco. Hay otros temas, desde luego el tema nacional. Bueno, hoy Carlos Loret anuncia pues Bartlett SADCB, luego del primer reportaje donde se publicaba Bartlett Bienes Raíces, en donde, bueno, parece que pues no declaró todo lo que tenía, ¿no? Es un gran empresario ese muchacho. Un gran empresario. Yo creo que creí que no tenía virtudes, debe tener algunas, ¿sí? Segura. No, y lana, perdón. No, a ver, lo que es interesante es que efectivamente no puede él mostrar ese capital con la función pública que ha tenido, que digo, ha sido secretario de Gobernación, secretario de Educación, gobernador de Puebla, senador. Es que solamente ha sido funcionario público, no ha sido otra cosa. No, ya vimos que sí es empresario. Estábamos equivocados. Si se suman todos los salarios, no alcanzaría el patrimonio. Y la otra es que el problema no es que lo tenga, si fuera, vamos a poner que es lícito, sino que mienta, ¿no? O sea, ¿por qué lo oculta? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué oculta sus intereses en el sector eléctrico o en el sector energético? ¿Por qué oculta su patrimonio? ¿Por qué oculta los negocios de su esposa y de sus hijos, ¿no? Aquí hay tres cosas bien importantes. La primera, la omisión en la declaración patrimonial. Es la primera. Es mentir. Sí, así es. Que ya debería ser un delito. Sí, la segunda, sí, claro. El enriquecimiento que hoy de lo que está aportando Carlos, hay dos detalles ya preocupantes. Uno, que ya recibió una licitación por 2 millones de pesos, una licitación sin competencia de este gobierno, del gobierno de López Obrador. Asignación directa. De asignación directa. Y un segundo negocio para la empresa de su hijo vinculado con la energía. Entonces, ya con este gobierno. Entonces, ahí viene el tercer aspecto, la defensa a ultranza que ha hecho el presidente de Manuel Bartlett, de quien no olvidemos su trayectoria. Manuel Bartlett fue señalado como uno de los responsables de la muerte de Manuel Buendía. Desde allí empieza a aparecer una historia oscura que luego se subraya con la caída del sistema en el 88, la forma en que se vincula con Salinas de Gortari y que es premiado con la Secretaría de Educación y después es premiado con la gubernatura de Puebla. Volviendo al tema anterior, es uno de los artífices del desastre de la educación. Sí. Totalmente. Fíjate que si el presidente es congruente con lo que ha hecho, si comparamos esto de Bartlett con lo de Carlos Lomelí, hay un clarísimo conflicto de interés y tendría que pedirle la renuncia, así de sencillo. Y ha hecho más o menos lo mismo, el camino ha sido igual, él lo defiende en la mañanera y al mismo tiempo la función pública lo empieza a investigar y en algún momento lo va a invitar a, acompáñame a tal trayecto. Exacto, lo va a invitar y le va a pedir que renuncie. Yo creo que no hay, o sea, parece que es indefendible la posición de Bartlett. Efectivamente el presidente lo ha estado cobijando, pero yo creo que frente a esto y viendo además cómo ha procedido en otros casos, vuelvo a repetir, el caso de Lomelí, yo creo que no hay ya... Pero ahí vemos los contrastes que nos lleva a un tema muy actual, Raúl, el caso de PISA. O sea, la forma en que se resolvió el caso Lomelí y cómo se han ensañado con laboratorios PISA. Yo no sé si sean inocentes o culpables, pero la verdad es que la forma en que se resolvió el abastecimiento de medicamentos contra el cáncer, queda bastante mal parado el gobierno, ¿eh? La forma en que se hizo la licitación y los señalamientos en contra del único laboratorio que estaba abasteciendo. PISA. Sí. Dimesa. Sí, bueno, ahora, cuando fue invitado Bartlett a trabajar al gobierno, aquí lo fue los señalamientos. Desde el principio fue un tema explosivo. Para la izquierda es, digamos, ahora sí que invitar al diablo a casa, a cenar a la casa. Porque ese fraude fue contra Cuauhtémoc Cárdenas. Claro. ¿No? Es decir, la caída del sistema fue un fraude contra, digamos, la irrupción
de la izquierda en la democracia. Es decir, la primera vez que un gobierno, que un candidato de izquierda, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, que logró aglutinar a toda la izquierda para, digamos, buscar el acceso al poder por la vía democrática, y el artífice de que eso no sucediera fue Bartlett, ¿no? Luego lo llevas al gobierno, pues ya los enemigos internos deben ser muchísimos, ¿no? Sí, y yo creo que también esto se está viendo cada vez más, los conflictos internos al interior del gobierno de López Obrador, que son los mismos que venían del PRD, ¿no? No, mira, y hablando de estos artífices, ese proceso es el que posibilitó que llegara completamente a México lo que ahora el presidente critica completamente, que es la entrada del neoliberalismo, ¿no? Es decir, precisamente ya con la presidencia de Carlos Salinas. Digo, yo creo que ya ahora sí no tiene Bartlett salida. Además, recordemos las últimas negociaciones que hubo con el tema de las gaseras, donde ya tenía Bartlett, digamos, ya traía un problema. Con esto yo sí creo que el presidente le va a pedir la renuncia, ¿no? Y habrá que ver a quién pone, que esa es la otra. Bueno, el presidente no ha pedido renuncias, más que a la secretaria que pidió detener un avión. Sí, no se la va a pedir siquiera públicamente. Tampoco se la pidió. En un trayecto, como dice Diego. Pero yo creo que te conviene concentrarte en resolver tus problemas en este momento. Exacto. ¿No? Hacer una cordial invitación. ¿no? Sí, una cordial invitación. ¿Sabes qué? Yo creo que ahorita mejor trata de resolver esto, ¿no? Y luego ya nos acomodamos. Para no afectarnos. Oye, pero también pasó con su secretaria de Gobernación cuando no se declararon, aparentemente por no saber... aquel departamento en Texas. Así es. La Cándida Heréndira, ¿no? pero creo que es de diferente naturaleza. Claro, porque el tamaño hay es un diferente. claro conflicto de interés. Ese es el tema central. Sí, aquí hay conflicto de interés y no hay una omisión, sino hay un montón de omisiones, ¿no? Es decir, está... Claramente lo que ha demostrado Loret de Mola es que Bartlett mintió en su declaración patrimonial hasta hartarse. Y además que es un gran empresario. Además. Que ya nos dimos cuenta. Vámonos a algunos de los temas locales. A ver, Jalisco, siempre hay temas, el tema de las fosas. Yo quisiera hablar del tema del dengue, hablar del tema de la violencia y de pues esta reforma del Poder Judicial que se está planteando en estos momentos. Dengue, por ejemplo. A ver, se ha defendido que hay una cepa, la cepa 2 del dengue, que es la que nos está atacando, pero en reportajes de Meganoticias vimos que no se nebulizó, no hubo las campañas de prevención, descacharrización que eran tradicionales en su momento. El mosquito igual, o sea, matas igual al de la cepa 2 que al de la cepa 1 y de todas las cepas. Igual, O sea, se trata con el mismo Pero tipo. Ustedes tendrán más información. Es la segunda vez que pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Un buen amigo le decía, es la tercera, segunda, le decía a tu hermano, doctor, ve calentando brazo, porque recordarán que la vez anterior Alfonso fue a... Pero la vez anterior entró por el tema del H1N1. ¿no? Sí. De la influenza. De la influenza, ¿no? Pero a ver, yo creo que evidentemente, y se empezó a decir que la Secretaría de Salud Federal dejó de comprar, o sea, en este rollo de que la concentración, de adquisiciones, no se compraron los elementos para nebulizar y para neutralizar al bicho, y no hubo las campañas preventivas que siempre hay, ¿no? La defensa del subsecretario, ahorita no me acuerdo cómo se llama el subsecretario de Salud, que fue el que se salió a dar la cara, ¿sí? No fue el secretario del COSER, sino un subsecretario que dijo, a ver, hay condiciones climatológicas. Más calor, más humedad. Más calor, más humedad, que están favoreciendo, y no es solo esto, ¿no? Es probable que sea multicausal, pero de que hay una gran omisión de parte del gobierno, no hay duda. Pero también reconocieron que otra vez la adquisición de insumos no fue la correcta, ni a tiempo. No fue a tiempo. Y Jalisco ha sido muy discreto en hacer los señalamientos. En un principio sí se culpó de alguna manera al gobierno federal de no haber recibido a tiempo los insumos. No, efectivamente, a ver, sí hay un tema de cambio climático que nos está afectando y eso nos tenemos que preparar para ello, pero sí creo que hay omisiones también, coincido, importantes de parte de las autoridades frente al tema. Pero además, a ver, esto del cambio climático y de estas erráticas estaciones que estamos teniendo no empezó ayer. No. Eso lo estamos viendo cada año. Entonces, por supuesto que una buena previsión te dice, oye, cada vez tenemos un escenario más complicado en términos de más calor, te está durando los veranos más,
tenemos estas lluvias erráticas. Jorge, por supuesto que eso te dice hay que prepararse mejor. Ayer una niña de 16 años se lo dijo a todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, lo que ocurrió en Naciones Unidas, ahí está, el reflejo del cambio climático que están reclamando los jóvenes. Sí, pero el cambio climático está ahí. Pero las no acciones o malas decisiones del gobierno sí son... O sea, yo digo que lo he dicho, generar desabasto por corrupción es criminal. Totalmente. Generar desabasto por combate a la corrupción también es criminal. ¿Sí? Porque finalmente con la salud de la población no puedes jugar, aunque te ahorres 18 mil millones de pesos o 17 mil pesos, como en el caso del medicamento contra el cáncer, ¿no? Hacemos una pausa, regresamos al último bloque. Tema Fox aparece en el aniversario del PAN y bueno, pide darle en la madre a la Cuarta Transformación. ¿Cómo se toma? Y un tema más, las bolsas, los desaparecidos en Jalisco. En Caja San Rafael seguimos creciendo para ti. Como consecuencia de nuestro crecimiento, nuestra mascota Rafi ya está en búsqueda de nuestra nueva sucursal en el municipio de Tepatitlán de Morelos, para brindar un mejor servicio a los pobladores de este municipio. Espérala muy pronto. Las niñas y niños de nuevo ingreso en octubre también recibirán sus paquetes escolares. Los diseñamos a conciencia, coloridos y a prueba de recreos. Porque refundar la educación inicia por ofrecer las mismas oportunidades para todos. Recrea, educando para la vida. Gobierno de Jalisco. Las buenas historias merecen contarse más de una vez. Disfruta esta nueva versión de Grand Hotel a través de XView, como, cuando y donde quieras. ¿Ya lo usaste? Ahora Nemo y su papá deberán ayudar a su amiga en la búsqueda de su familia. No te pierdas Buscando a Dory a través de XView. ¿Ya lo usaste? Comentarios breves, si me permiten mis compañeros. Fox aparece en el aniversario del Partido Acción Nacional y muchos críticos han dicho, ¿es lo que tiene el PAN? ¿Fox? Tú preguntaste cómo se toma, yo digo que derecho y sin ver, ¿no? Porque me parece que ya es... a ver, regresar a Fox, por un lado, me parece que el PAN, la derecha en general, necesita reagruparse, quedó muy dividida después del ejercicio del poder de 12 años, quedaron muy fraccionados, y por un lado está bien que se reagrupen, ¿no? Ahora, pensar que el liderazgo que necesita ahorita el país es Fox, me parece tristísimo, ¿no? Es decir, que el PAN no tenga otros liderazgos y que tenga que recurrir a digamos, pues, especie ya de, pues, que sea de cómico que se ha convertido en Vicente Fox, porque la verdad es que cuando estuvo en los programas cómicos en CNN se veía muy bien, sí. Ese papel le queda muy bien, cuando estuvo en Milenio Televisión haciendo programas cómicos lo hacía muy bien, pero para articular un discurso de oposición, pues ya lo vimos, fue fatal. Sí, Raúl, centrar un aniversario, como ocurrió en el caso del PAN, en su 80º aniversario, en la figura de Vicente Fox es totalmente desafortunado. A mí me gustaría separar el Vicente Fox del que tenemos en el Círculo Rojo. Vicente Fox sigue siendo una gente querida, ¿eh? Yo no sé si se lo han encontrado ustedes en el aeropuerto, yo lo veo que la gente hasta le aplaude, le piden autógrafos, ese a lo mejor es el cómico que dice Diego, ¿no? Sí, a lo mejor, pero me parece que escogieron pésimamente el que regresara, que tuviera su lugar, como invitaron también a Calderón, ¿eh? Nada más que Calderón no aceptó esta... Trae su proyecto. Habrá que decir en este mismo sentido que el PAN está totalmente desarticulado. Y el responsable de la desarticulación del PAN se llama Felipe Calderón. Él fue quien comenzó a desmontar lo que fue el PAN en el momento en que mete la mano, impone 2 presidentes, que fue primero a César, después a Germán, y después fue un desgarriate que hoy
Hoy en día el PAN no tiene rumbo, no se le ve un discurso cohesionado. Cuando era el partido del discurso, cuando es un partido que tendría que definirse claramente como un partido de derecha, que le redituaría mucho tener una posición firme, clara y con un objetivo en un momento en que se requiere de oposición en el país. Coincido contigo en que el tema que veo es que el PAN no tiene con qué hacerle frente a la cuarta transformación, más que el discurso de Fox de hay que darle en la madre. O sea, me parece que eso no es... No, fíjate que yo creí que el PAN ya estaba como en su fondo de crisis, pero obviamente este evento te dice que no, todavía se puede ir más hacia abajo. A ver, lo que denota esto no solamente es la desarticulación que han comentado, sino que también el PAN, que había sido por excelencia uno de los partidos que había formado cuadros políticos para este país, lo dejó de hacer. ¿Por qué? Porque tiene que recurrir a figuras ya muy gastadas, con muchos problemas políticos, con una mala prensa en general, y porque, digo, si tú vas otra vez con tu expresidente Calderón, que se salió de tu partido, o con tu expresidente Fox, que apoyó claramente a un priista, a dos, entonces lo que te está diciendo es, no tengo más de dónde agarrar. Y creo que ese es uno de los grandes problemas del PAN, es decir, cómo le van a hacer para volver a formar esos cuadros que por años lo hicieron y que la verdad es que creo que ayudaron, por supuesto, al proceso de democratización de este país. ¿No? Y tomar un discurso, como dice Juan María, o sea, una posición clara. Ahora, es cierto que Calderón es uno de los grandes responsables de la desarticulación del PAN, el otro es Anaya. Por supuesto. Sí, claro. Anaya creo que en la forma en que manipuló el partido para ser candidato. Acabó con el PAN. Ahora, es un milagro que exista todavía el PAN, digamos, y eso... No, y que sigue siendo la primera oposición, y que finalmente ahí está. Y creo que también, digamos, hay un núcleo de derecha en el país que no tiene otra alternativa, ¿no? Es decir, porque realmente la izquierda, siempre había varios partidos de izquierda, el PRI circulaba entre la izquierda y la derecha, de repente era la alternativa, digamos, más social, de repente la alternativa más pragmática. El PAN sigue siendo el único partido de derecha y eso tiene que concentrarse. Y mira, Diego, un partido claramente de derecha. Y mantiene 8 gobernaturas, si mal no recuerdo. Es decir, hay mucha gente que sigue siendo gobernada por el PAN. De esas gubernaturas, Raúl, por lo menos 3 serían buenas banderas para aparecer. Sin que sea de santo de mi devoción, Javier Corral es un tipo articulado que puede presentar algo. Aunque Diego Sinue, muy mala aprobación local. Sí, pero Diego Sinue, lo mismo. Mauricio Vila también, o sea, trae por lo menos 3 gobernadores con posibilidades de ser buenos abanderados. Cuidado con Tamaulipas. La semana pasada el artículo de Raimundo Rivapalacio fue demoledor, vinculando al gobernador con el narcotráfico y con muchos elementos que quizás venga por un problema serio. No, bueno, ya hoy mismo en el Senado ya plantear la desaparición de poder, que parece una exageración. En 3 estados. Pero en Guanajuato. Y ya, esos 2. Digo, lo que es que con ese argumento, pues hay que ir por Morelos, por Veracruz, y si me apuras, por Jalisco. Claro. ¿No? Porque es la descomposición del crimen, ¿no? No es argumento suficiente, pero sí, digamos, creo que otra vez, el país necesita oposición. Por el lado de la izquierda no se ve, ¿no? O sea, el PRD, por el lado del PRI se ve muy poco. El PAN sigue siendo el único, pero haciendo estas cosas con Fox, pues no va muy lejos, ¿no? Y ligo para terminar, Alfaro, que se veía como un gobernador que iba a ser oposición. Hoy, con el tema de los recortes presupuestales, vemos a un Alfaro ya no tan confrontado para confrontar al gobierno federal. Me parece que es correcto, es una lectura correcta del gobernador. No creo que sea el tiempo de confrontar al gobierno federal cuando lo que tú tienes enfrente no está todavía encima. Sin embargo, bueno, hoy vemos un Alfaro que está más atendiendo el tema del presupuesto, la crisis de seguridad con las fosas, que parece que siguen brotando bolsas, fosas, y es una desgracia lo que está sucediendo. Pero fíjate que yo creo que Enrique Alfaro perdió la narrativa. Llevaba un rumbo, la ganó el gobierno federal, ¿no? El presidente López Obrador. Es que quiso tomar la misma, que es lo que le está pasando al PAN.
están en el discurso de López Obrador, no están haciendo su propia narrativa, no están respondiendo. No recuerdo quién escribía hoy. Está el tema de las madres que no tienen ahora guarderías, está el tema del huachicol. ¿Cuántos temas hay que no se están ocupando y que el gobierno federal va transitando sin problema, mientras que la oposición sigue contestándole las mañaneras y sigue con el presidente allí, ¿no? Yo sí veo, digamos, que coincido contigo en que Enrique Alfaro no solo perdió la narrativa, sino que además, si uno ve nada más la agenda, dices, ¿en dónde está? No, ¿de cuál es el proyecto que hay detrás? La refundación quedó absolutamente, digamos, como discurso machacado, nadie lo entiende, ni siquiera no emociona, y tampoco parece ser una gran apuesta. Entonces, sí creo que está bastante perdido, digamos, como narrativa, por un lado, pero también en términos de resultados, ¿no? Es decir, es un gobierno que va mucho a la inercia, no se ve que estén haciendo esos grandes proyectos, y los grandes proyectos que tenían, pues el presidente, que yo creo que es muy mañoso, dijo, apágales la luz. Le cerró la llave, ¿no? Y entonces tienen que ir a negociar, ¿sí? Y es la manera en que el presidente ha ido sometiendo a los gobernadores. Y la noticia de hoy es más grave, el perder 3.500 millones de pesos para infraestructura, cuando estamos viendo que la infraestructura normal del Estado está deteriorándose, está en pésimas condiciones, ¿no? A ver, fíjate, igual que lo que decía Hernán en su columna, le pasa a Alfaro, es decir, la gran agenda donde la gente está esperando resultados es en el tema de seguridad, claro, en el caso de Jalisco. Y es donde estamos viendo una crisis que tampoco está parando. Yo creo que Alfaro va a poder recuperar narrativa y va a poder, digamos, posicionarse de distinta manera hasta que empiecen a dar resultados en el tema de seguridad, que en nuestro caso tiene que ver obviamente con la violencia que estamos viendo, pero también con este dramático y muy preocupante tema de desaparecidos, donde yo creo que tiene que haber acciones todavía más contundentes. Y el ciudadano no sabe de niveles de gobierno, ¿eh? El ciudadano no sabe si el gobierno federal fue el que no compró los insumos para la lucha contra el dengue. Sabe que en Jalisco hay dengue. Hay crisis. Así es, coincido totalmente. Sí, tema violencia, tema de las fosas, y bueno, el tema, para terminar, de esta ley para modificar el Poder Judicial, que básicamente está contemplando lo que es el bono de haber. Era un exceso cobrar un año de salario y que cualquier juzgador tenga una indemnización como la tiene cualquier mortal. Una normal, sí, ¿no? Y el tema de los exámenes de control y confianza, ¿no? Parece que esos son los dos temas fundamentales que trae esta reforma al Poder Judicial del Estado de Jalisco. Sí, a ver, creo que son temas que ya se venían venir, o sea, que han estado en la discusión. Sí, creo que en el tema de control de confianza tiene que ser un organismo interno del Poder Judicial, simplemente por mantener su autonomía, ¿no? Y si un tema no puedes tratar, en este caso, los aumentos a los jueces, con la crisis y la crítica que ha habido para determinados magistrados, no puede salir con una indemnización del tamaño que fuera, si fuera de 3 pesos, de todas maneras la gente la vería mal. Sí, a ver, el tema fundamental de esa reforma para mí es la designación de los jueces, que como se sabe, bueno, hay casos donde es claro que hay repartición de cuotas. Para poder tener un poder judicial autónomo necesitas que las designaciones pasen por filtros que no tengan que ver con los poderes formales y fácticos, así de simple, ¿no? Ya lo veremos. Gracias, Juan María. Jorge Rocha, gracias. Diego, muchas gracias. Buenas noches. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana, aquí en Para Opinar. Para opinar. A continuación, Mega Canal. Hola comelones, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Comelones TV y a este nuevo episodio, esta nueva cápsula para todos ustedes, como siempre, llevándoles un nuevo lugar para que conozcan dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, tanto para los que nos sintonizan aquí en Guadalajara como para los que nos ven fuera de Jalisco.
Y bueno, hoy vamos a platicar de un lugar que tiene, a mi humilde parecer, una de las 3 cocinas más populares del mundo, que es la cocina italiana. Y bueno, nos encontramos en Gioia, un lugar que tiene cerca de un año de haber abierto, 9 meses más o menos, aquí en la zona real de la ciudad de Guadalajara. Un restaurante de auténtica cocina italiana con sus toques muy de autor. Y bueno, para platicar de este lugar les quiero presentar a mi semitocayo, Xavier, porque es Javier con X. Xavier, bienvenido a Hola, Comelones TV, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? También bien, muy contento de estar por acá, ya unos días charlando, ya por fin hoy estamos en tu lugar. Le platicaba a toda la banda que bueno, un lugar que tiene 9 meses de haber abierto. Así es. Y es cocina italiana, pero no es una cocina italiana tradicional. ¿Cómo la definirías? La definiría más como algo, como lo mencionaste, que tiene un toque de autor, porque sí está basado obviamente en algo de la cocina tradicional italiana, pero le he hecho sus toques para hacerlo un poquito más tropical, vaya, que sea más apelativo para la gente, vaya. Ok. Oye, empiezas en esto de una manera inintencionada, pero intencionada, porque tú estudias primero una licenciatura, así es, pero sí. Siempre quisiste estudiar algo de cocina y dedicarte a esto, y al final de cuentas, bueno, te pones a estudiar esto y logras tu restaurante. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo llegas a tener tu restaurante? Como tú lo mencionaste, estudié una licenciatura primero, no era lo que quería desde un principio, pero es el destino, la vida, como lo quieras llamar, te jala lo que pues quieres, te gusta, y pues terminé estudiando gastronomía, vaya. Con los años me di cuenta que sí quería abrir mi propio restaurante, a pesar de que ya trabajaba en otras cosas con mi familia, que pues empresa de la familia, vaya. Y pues terminé abriendo mi propio negocio, ya fuera de lo que maneja mi familia, vaya. Oye, y el restaurante, todo es una creación tuya. A pesar de que, digamos, no estás metido en la cocina como el chef, el cocinero que está de base, pero digamos que toda la esencia y todo el menú es creado por ti. Digamos que en el fondo eres el chef ejecutivo de este lugar. Toda la cocina es tu menú. Así es. Sí, el menú pues, me basé en algunas recetas, pero al final de cuentas tienen mi toque, les cambié una u otra cosa y sí, todo el menú lo hice yo. Sí, no estoy lo que quisiera en la cocina, pero siempre estoy al tanto, estoy checando las preparaciones, estoy probando las compras, que todo etcétera, esté etcétera, sí, los vaya. Insumos, los procesos. O sea, estás en el restaurante, más no en cocina, pero sí, estás al pendiente pero sí, de todo. ya sea que esté en cocina o esté aquí operando en servicio, en lo que viene siendo aquí arriba con los meseros, checando que todo el servicio esté bien, o abajo con las bebidas. Oye, aparte ahorita que decías arriba, es un lugar que tiene 2 plantas, con una vista bastante agradable, un lugar que tiene desde abajo, yo creo que debe tener triple altura, si no es que más, está altísimo el lugar. Sí. Estás en un segundo nivel y todavía tienes para arriba bastante espacio, pero muy ventilado, abierto, una zona que está creciendo mucho en la gastronomía, y creo que eres la única buena y gran opción para comer cocina italiana de la zona, ¿no? Sí me consideraría ¿Y la más buena? Opción más, Pues sí, dilo. Sí, claro. La más buena. Sí, claro, en la zona sí. Sí, hay obviamente muchos lugares, pero en la zona sí me considero que es la única cocina italiana así artesanal, vaya. Artesanal. Oye, ¿por qué vuelve la gente aquí a Gioia? ¿Por qué? Gioia, por cierto, comercial, porque aprendí, entonces quiero ver que vean que sí me aprendo las cosas. Gioia en italiano es alegría, ¿no? Así es. ¿Por qué regresa la gente? ¿Qué es lo que más repite la gente que ha vuelto de comida? ¿Qué te pide de nuevo? Vuelve porque sí, a la gente siempre se les dice que todo es casero, todo es artesanal, todo se hace del día, y la gente al probarlo dice, no, sí se nota, cuando ya se les platica un poquito al momento que ya están comiendo. No, sí se nota, se siente que la textura de la pasta que es Pasta de bolsa, fresca. vaya, se siente
otra textura, vaya. Ya es más, se siente más ligera la que es hecha en casa. La gente vuelve realmente por ese sabor casero. Sí, así es, por la pizza, que también es pizza hecha del día, la masa. Las salsas siempre se están haciendo al día. ¿Qué te digo? Riquísimo. Oigan, pues bueno, ya basta de presumir. Ahorita, bueno, ya tenemos aquí un par de bebidas. ¿De qué se trata esta bebida? Esta bebida es maracuyá con naranja y tiene un toque de whisky y licor de anís. De anís. Y sobre todo lo fresco de los platillos y de sus insumos. Sí, claro, te platico. Por ejemplo, en este platillo es pasta garganelli que hacemos pues, prácticamente pieza por pieza. Es pasta corta con una salsa de pesto que hacemos aquí mismo también igual de la casa. Así es. Muy bien. Esta es la pizza que le llamamos carnívoro. Tiene salami, pepperoni y mortadela. Su toque de su salsa pomodoro, mozzarella y pues la masa de la pizza. La masa también, masa del día, elaborada aquí en casa. Y esta otra pasta que tenemos por acá. Es un lasañete. Lasañete. Así es, lasañete es un poquito más grueso, es como el doble de lo que es un fettuccine. Ok. Pero es